Bueno, muchas gracias. No se preocupen, son dos temas, pero los vamos a resumir bastante porque, bueno, primero quiero agradecer la invitación para participar en el simposio y obviamente los temas que estamos revisando son temas largos, cada uno en sí pues nos daría para realizar un simposio completo. Entonces vamos a hablar un poco sobre la sedación y la analgesia en cuidado intensivo pediátrico. Quiero aprovechar también la ocasión para hacerles una cordial invitación al curso de la Sociedad Mexicana de Anestesia Pediátrica el año próximo en la unidad de congresos del Centro Médico Siglo XXI. Hay trípticos a la entrada para quien esté interesado. Y bueno, vamos a iniciar entonces con este tema. Para nosotros es muy importante, nosotros en la Clínica del Dolor del Hospital también atendemos pacientes en las terapias intensivas, tanto neonatal como pediátrica, por diversos aspectos, ¿no? Algunos de ellos muy importantes son los síndromes de supresión al retiro de los opioides, pero en muchas ocasiones también es para el control de la analgesia, e inclusive en ocasiones el apoyo de la sedación en pacientes, especialmente aquellos pacientes que requieren estar medicados por mucho tiempo. Y bueno, hay situaciones que a lo mejor no se toman en cuenta, especialmente en el paciente neonatal, pero que es importante recordar para tener una base respecto de la forma razonada, como mencionaba el doctor, de manejar los fármacos. Vamos a iniciar con una pequeña revisión sobre el desarrollo de las vías del dolor, muy brevemente. Nosotros sabemos que el sistema de dolor tiene una porción ascendente, que es toda la parte que va a realizar la transducción, la conducción del dolor hasta que llega a la percepción en la corteza cerebral. Hay estudios pues ya muy completos en donde nos describen cada una de las partes ascendentes de ese sistema del dolor, en qué semana de la gestación se va desarrollando. Así pues, iniciando por los nociceptores, que es la parte más periférica de la vía del dolor, vemos que desde la 7ª semana de gestación ya se observa presencia de ellos, sobre todo en la región peribucal. A la 11ª semana en el resto de la cara, palmas, plantas, a la semana 15 en hombros y caderas, y ya para la semana 20 tenemos toda la superficie corporal cubierta de estos nociceptores. A diferencia del adulto, en estas etapas de la vida, la densidad de nociceptores por centímetro cuadrado de piel también es mucho mayor, entonces esto nos hace que haya una mayor capacidad del niño de experimentar estos estímulos dolorosos. Para cada parte del sistema ascendente del dolor, pues ya conocemos, lástima, se ve aquí muy pequeño, ya conocemos los periodos de la gestación también, en donde se van desarrollando tanto las divisiones en láminas de Rexeda en la médula espinal, las conexiones talámicas y ya las proyecciones corticales. Es muy importante la relación de las formaciones o de las conexiones talámicas, porque es lo que va a permitir la percepción consciente del dolor. Entonces, vamos a ver la siguiente. Nosotros, en base a esto, sabemos que ya para la semana 20 del desarrollo, es decir, en esta etapa del desarrollo, ya se tiene configurado totalmente lo que son las vías ascendentes del dolor, es decir, que desde esta etapa de la gestación, el feto puede ya experimentar el dolor. Estos trabajos también se desarrollaron porque existió al inicio la controversia respecto de la conveniencia o de la necesidad de dar analgesia en aquellas pacientes que fueran a tener un aborto, analgesia fetal. Entonces había mucho la controversia porque se pensaba que pues eran etapas ya de desarrollo más tardío donde ya el feto podía experimentar dolor, entonces que esto no era necesario. Sin embargo, ya viéndolo de manera más puntual, pues se ha visto que el desarrollo de las vías del dolor y su configuración es muy temprano en la etapa fetal. Así pues, sabemos que a las 20 semanas de gestación ya consideramos que está completo el sistema ascendente del dolor. Sin embargo, para los mecanismos moduladores del dolor esto es mucho más tardío. De hecho, uno de los sistemas moduladores, como es la serotonina, tenemos niveles de serotonina pues ya funcionales a la 6ª semana de vida, pero postnatal. Entonces, este balance, digamos, de las partes que favorecen la percepción del dolor contra las partes que la modulan, hace que el recién nacido tenga una percepción mucho más intensa del dolor, aunque más difusa. Y la conducción va a ser más lenta, sin embargo, un retraso en la conducción no significa falta de percepción, únicamente es más lento.
Bueno, teniendo esto en cuenta, sabemos entonces que los pacientes de menor edad van a presentar mayor intensidad del dolor, especialmente si son prematuros, porque todavía estos mecanismos moduladores del dolor están más inmaduros. Y además de esto, en revisiones, especialmente en las unidades de cuidado intensivo neonatal, pues se ha visto que mientras más pequeño es el paciente, sufre con mayor frecuencia de procedimientos dolorosos, porque mientras más prematuro, pues tiene más número de complicaciones multiorgánicas que requieren un manejo más intensivo y por lo tanto están sometidos con mucha mayor frecuencia a este tipo de estímulos. Tenemos nosotros varias guías de consenso para hablar sobre pues cuáles son las metas y los manejos ideales en el dolor. La mayor parte de los consensos se han establecido para el paciente neonatal, para el recién nacido, y para el paciente precisamente en edad pediátrica hay pocos o son menos, y sobre todo se toma en consideración hacer equivalencias o adaptaciones de los esquemas que se utilizan en el adulto, porque tenemos ya varias coincidencias en el comportamiento de uno y otro. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas diferencias, sobre todo en el aspecto farmacológico. Nosotros tenemos diversas metas en el paciente que está en la terapia intensiva, ¿no? Nos interesa pues tener una analgesia adecuada, un nivel adecuado de ansiolisis y de sedación. Además queremos que haya una adaptación adecuada al ventilador, facilitación de las curaciones, manejo de la agitación y el delirio, también facilitación del manejo por enfermería. Para lo cual debemos de ir adecuando los tratamientos. Ahora, vamos a abordar primero la cuestión de la analgesia. No vamos a hablar de todos los aspectos. Realmente la adaptación al ventilador pues va en relación a todo lo que ya se ha estado revisando. Siempre si tenemos una analgesia y una sedación adecuada, inclusive puede ser que ese paciente no requiera en un momento dado del manejo de bloqueos, de bloqueo neuromuscular, a excepción de los pacientes que por la patología de base requieran parámetros altos de ventilación. Pero siempre es muy importante que, como ya lo mencionó el doctor, se valoren pues las prioridades en el manejo de ese paciente y no se caiga en el error de sustituir una medicación por otra que no está indicada para esa situación. Ahora, es muy sencillo, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad?, valorar el dolor en los pacientes, porque pues no hay que buscar mucho, ¿no?, que darle muchas vueltas al tema de saber cuándo un paciente tiene dolor. Primero, pues bueno, conocemos el diagnóstico de ese paciente, sabemos qué tipo de tejidos están sufriendo de lesión en un momento dado y que nos pueden ocasionar dolor. Si vemos que un paciente está agitado, pues sabemos también que una de las principales causas de esto puede ser el dolor no controlado. También sabemos que si a un paciente no se le controla el dolor y se le seda, esto va en primer lugar pues a impedir una sedación adecuada, vamos a tener una agitación. Entonces de cualquier manera siempre tenemos que abordar como primer aspecto que el paciente tenga una sedación adecuada. También considerar que el paciente a menor edad va a cursar con un dolor más intenso, a diferencia de lo que se piensa a veces que el niño es tolerante al dolor, es totalmente al contrario. Y una regla de oro que se menciona siempre en todas estas guías: si es doloroso para el adulto, es doloroso para el niño. Entonces no podemos suponer que un paciente, simplemente por estar en una situación de ya haberse sometido a múltiples punciones y procedimientos, pues nos va a tolerar un procedimiento de estos sin experimentar dolor. Tenemos ahora unos diagramas de flujo sencillos para ir nosotros descartando situaciones y guiando nuestro tratamiento. Estos son esquemas de un manualito muy sencillo sobre el cuidado intensivo pediátrico. Aquí, bueno, podemos ver que este es el algoritmo para la analgesia. Aquí en primer lugar valoramos si el paciente está molesto. Bueno, ya viene aquí, ¿no? Sí, no. ¿Tiene dolor? ¿Cómo sabemos si tiene dolor? Bueno, en base a lo que ya mencionamos. Después de esto, si tiene dolor, vamos a hacer una clasificación del dolor. Nos interesa mucho conocer la fisiopatología, es decir, los tejidos que se están viendo afectados, la intensidad y la localización del dolor, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a hacer una selección muy puntual del tratamiento, pues buscando que sea la más adecuada para ese paciente. Vamos a hablar primero de la intensidad del dolor. Nosotros tenemos para medir el dolor, no tenemos un instrumento, ¿verdad? No tenemos algún aparato que nos permita medir la intensidad. Esto se tiene que hacer por medio de escalas.
Y en general tenemos dos tipos de escalas. Las escalas multidimensionales valoran muchos aspectos del dolor, además de la intensidad, valoran su repercusión sobre la vida diaria, la funcionalidad del paciente, etcétera. Lo que nos interesa en este momento es valorar exclusivamente la intensidad, por lo tanto vamos a utilizar escalas unidimensionales. Y de estas tenemos tres tipos principales, que son las escalas fisiológicas, las escalas conductuales y las escalas de autorreporte. Esta presentación, bueno, se va a quedar grabada en la página de internet para que pues más adelante puedan ustedes consultarla, sobre todo las imágenes que no se alcanzan a distinguir muy bien. Este es un ejemplo de una escala conductual que utilizamos mucho y que es de las más reportadas en los trabajos sobre dolor en pediatría, es la escala de Flack, por sus siglas en inglés, que quiere decir piernas, actividad, llanto y consolabilidad, que es un aspecto muy importante. Nosotros vamos a valorar el aspecto conductual de la nocicepción del paciente. Entonces, en esta escala, el total de la suma de estos elementos es de 10 puntos. Esto nos permite hacer una comparación aproximada con la escala visual análoga, que es la escala que utilizamos en el adulto para medir el dolor, y en la cual calificamos en un puntaje de 1 a 3 un dolor leve, 4 a 6 un dolor moderado, 7 a 10 un dolor severo. Esta, que es una escala de 10 puntos, pues nos permite hacer una comparación aproximada. Un factor muy importante que considera esta escala es la consolabilidad del niño, porque el niño puede tener todos los aspectos previos, pero si se distrae fácilmente, entonces posiblemente no es dolor lo que está experimentando en ese momento. Las escalas conductuales las podemos usar en el recién nacido, en lactantes, en pacientes que no cooperan al interrogatorio, siempre y cuando pues estén extubados, porque si están recibiendo otro tipo de medicación se van a ver afectadas estos otros aspectos que se van a valorar. Después tenemos las escalas de autorreporte, que digamos sería el gold estándar para la medición del dolor. No hay nada más preciso que preguntarle al paciente cuál es la experiencia dolorosa que él tiene. Y para eso se han validado pues muchos tipos de escalas. De hecho, la escala visual análoga que les mencionaba pues se utiliza ya a partir de la edad escolar. En preescolares podemos usar varios tipos. Esta escala, que es la escala de Wong-Baker, es una escala preferida tanto por los niños como por el personal de enfermería en los estudios que se han hecho para validar estas escalas. Igualmente es una escala de 10 puntos que nos permite convertir muy bien la intensidad del dolor a leve, moderado y severo. Y si ustedes ven, las caritas son muy diferentes una de otra, a diferencia de la escala de Aucher, que es una escala un tanto confusa para los niños porque las caras de los niños que tienen dolor son similares. Además, si un paciente pediátrico un niño ve llorar a otro niño, pues llora, ¿no? Entonces siempre hay la posibilidad de que nos esté calificando más alta la intensidad del dolor. Bueno, sí hay otros factores, ¿verdad?, que pueden interferir en esa situación. Bueno, ahora, en pacientes más pequeños, en neonatos, y esta escala de Kreis es muy útil también en la sala de recuperación o en un paciente en un posoperatorio inmediato. Este tipo de escala es una escala fisiológica. Aquí vemos que está marcando, bueno, se está pidiendo valorar la presencia de llanto, si el paciente requiere de oxígeno suplementario para mantener una saturación por arriba del 95%, el incremento de los signos vitales en relación al basal o al normal para la edad, la expresión facial y la presencia de insomnio, que es muy importante para niños pequeños. Esta escala igual suma 10 puntos, entonces son, de hecho, las escalas que utilizamos en el hospital por la sencillez de su aplicación. Sin embargo, esta plática también tiene la intención de que, bueno, conozcan que hay escalas que se pueden adaptar a las necesidades o a los elementos de que dispongamos en cada unidad, pero siempre es muy importante que eso se reporte, que se lleve a cabo un monitoreo de la intensidad del dolor, porque si no, no podemos valorar la eficacia del tratamiento que se está indicando. Hay otras escalas un poco más completas también, pero más complejas de aplicar, por ejemplo esta, que es la escala de Comfort. Esta escala nos va a valorar tanto la intensidad del dolor como la calidad de la sedación. Es una escala que se utiliza para valorar ambos aspectos. Aquí el objetivo es que el paciente se mantenga entre 17 y 26 puntos de esta escala, pero como ven es una escala más larga que también el personal se tarda más tiempo en aplicarla y en poder valorar al paciente. Bueno, esto es en relación a la intensidad. Ahora, nos interesa mucho la clasificación fisiopatológica del dolor.
El dolor a grandes rasgos lo dividimos en dolor nociceptivo y no nociceptivo. Pues quiere decir que se están activando los nociceptores porque hay una lesión tisular. Si el dolor es nociceptivo, puede ser a su vez somático o visceral, dependiendo de los tejidos que se estén afectando, y el no nociceptivo lo dividimos en neuropático y psicógeno. El dolor psicógeno principalmente lo vamos a ver en niños con dolor recurrente, ya sea cefalea, dolor abdominal, pero no es un tipo de dolor que se presenta en las terapias intensivas, porque ahí sí hay lesión tisular, sí hay procedimientos, etcétera. El dolor neuropático es el que se produce cuando existe una lesión del sistema nervioso, ya sea central o periférico, que puede estar afectando inclusive las propias vías del dolor. Este tipo de dolor es un dolor de difícil control, a diferencia del dolor nociceptivo. Sin embargo, es raro verlo en el contexto de dolor agudo en el paciente pediátrico. Esto es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a tener la posibilidad de seleccionar un tratamiento. Entonces, si el dolor es nociceptivo, ya sea somático o visceral, el dolor somático va a responder muy bien al uso de medios físicos, a los antiinflamatorios no esteroideos, a los opioides, no a los neuromoduladores. El dolor de tipo visceral, igual medios físicos, AINES, y con una respuesta regular a los opioides. El dolor neuropático, en cambio, puede tener algún efecto la aplicación de medios físicos, pero no responde al uso de analgésicos. Solamente algunos opioides tienen efecto sobre él y principalmente este dolor se va a tratar con neuromoduladores, que son principalmente pues antidepresivos y anticonvulsivantes, así como otros fármacos adyuvantes. Entonces esto es muy importante porque a veces, a pesar de que es raro ver el dolor neuropático en el contexto, como les decía, de dolor agudo, se llega a presentar y nosotros si administramos analgésicos para controlar ese tipo de dolor, pues no vamos a tener ninguna respuesta, ¿no? Bueno, ahora, ya una vez conociendo lo anterior, vamos a dividir nuevamente el tratamiento en dos aspectos. Tenemos tanto el dolor durante procedimientos y el control del dolor en reposo. Para el dolor durante los procedimientos, igual nosotros sabemos qué procedimiento se va a hacer, nosotros tenemos un dolor esperado ante ese procedimiento. Si el dolor es leve, podemos emplear un manejo no farmacológico, es decir, hablar al paciente, a lo mejor aplicar alguna técnica local como es el masaje sobre la zona, distraer al paciente, si es un niño pequeño pues darle el chuponcito, a lo mejor también se reporta el uso de sucrosa. Muy importante que cuando son niños grandes, y esta es una situación muy común, sobre todo los médicos residentes, ¿no? Ven que el paciente está intubado, se le va a tomar una gasometría, pues llegan y se la toman, ¿no? Y el hecho de que esté intubado, pues no quiere decir que el paciente esté con un adecuado nivel de sedación y analgesia, y mucho menos que este sea suficiente para tolerar un procedimiento que le va a ocasionar más dolor en ese momento. Entonces, si es un paciente preescolar o escolar, es muy importante que si yo voy a hacer un procedimiento, pues trate de despertar al niño para ver en qué profundidad de sedación está. Y si veo que ese paciente lo requiere, pues aplicar una analgesia suplementaria. Esto también es muy importante porque aunque se trate de una punción y no requiramos en ese momento de dar una analgesia suplementaria porque el estímulo va a ocasionar un dolor leve, es muy importante porque después el paciente cuando ya se encuentra en hospitalización, tiene muchos trastornos especialmente del sueño porque se sobresalta ante cualquier movimiento, cualquier ruido, ¿no? Porque la experiencia previa le indica que pues cualquier estímulo que se le acerca es un estímulo doloroso. Entonces eso es vital para que el niño tenga pues una mejor evolución en hospitalización. Si el dolor es moderado, ahí sí podemos hacer uso de opioides débiles y muy importante no olvidar la utilidad que tiene la anestesia local. A veces se pasa una dosis de opioide previa a un procedimiento y este procedimiento incluye a lo mejor una incisión en la piel y no se aplica anestesia local. Entonces la dosis suplementaria de opioide no le está dando anestesia general al paciente, entonces es muy importante considerar el uso del anestésico local. Y si es un dolor severo, bueno, nuevamente anestesia local, el uso de opioides potentes como analgesia suplementaria o inclusive un procedimiento de anestesia general. Para procedimientos no dolorosos, como sería la toma de estudios de imagen, pues únicamente podemos recurrir a la sedación. Aquí tenemos unas imágenes sobre los procedimientos que se califican o se consideran como dolorosos. Estos son los levemente dolorosos: venopunciones, canulación intravenosa, inmunizaciones que se hacen a veces en terapia intensiva, sonde urinario, la punción del talón,
que se recomienda pues que se vaya dejando en desuso, porque dicen que lo que duele más al paciente no es en sí la punción, sino la situación de exprimir el taloncito para obtener la gota de sangre. Eso es lo más molesto para el paciente. Procedimientos moderadamente dolorosos, bueno, tenemos ya los aspirados de médula ósea, punción lumbar, cateterismos, vías centrales, las biopsias de piel, las endoscopías bajas. Y procedimientos que van a ocasionar dolor severo, bueno, son la colocación de tubos de sondas pleurales, biopsias de hueso, todas las paracentesis, ¿no? Y los procedimientos, por ejemplo, de endoscopía gastrointestinal alta. Aquí tenemos un pacientito, por ejemplo, que se le está haciendo un retiro de sonda pleural. Aquí, bueno, está cubierto los ojitos del niño para censura de la fotografía, pero es un paciente que está muy tranquilo, no está sujeto. Él solito está levantando el brazo para que el médico pueda hacer la jareta al momento de retirar la sonda, y está cooperando perfectamente. Es un niño que pues se le aplicó previamente analgesia suplementaria. Y este es otro paciente, otro bebé, que igualmente se le acaba de instalar la sonda pleural. Este niño, cuando nosotros pasamos a la terapia intensiva, le estaban haciendo el procedimiento, le habían aplicado 2 dosis previas de rescate con morfina. Estaba el niño sumamente inquieto, entonces se le pidió al residente que infiltrara localmente, y bueno, y obviamente que esperara el tiempo de latencia, y después de eso el paciente se quedó dormido a pesar de que siguieron realizando el procedimiento, ¿no? Ahora, eso es el dolor incidental, pero no hay que olvidar siempre que tenemos la posibilidad de que el paciente esté cursando con dolor en reposo. Igualmente, el dolor en reposo lo tenemos que valorar de acuerdo a su intensidad para decidir el tratamiento pues idóneo para ese paciente. Siempre es muy importante valorar cuáles de los medicamentos que tenemos disponibles están contraindicados en un determinado paciente. De aquellos que no están contraindicados es de donde vamos nosotros a seleccionar la técnica analgésica ideal. Y algo muy importante, se tiene analgesia para el dolor en reposo, pero si el paciente presenta exacerbación espontánea del dolor, se tiene que dar una medicación adicional que se le llama medicación o dosis de rescate. Eso es muy importante porque la intensidad del dolor no es constante en todo momento, entonces siempre tenemos que considerar que se puede presentar esto. Bueno, brevemente, pues recordando el uso de los SAINES, el mecanismo de acción es común a todos. Su tiempo máximo de uso continuo se recomienda que no sobrepase los 10 días debido a los efectos secundarios que puede ocasionar a nivel sobre todo gástrico, renal y de coagulación. Tiene contraindicaciones frecuentes a diversas edades pediátricas. En cambio, los opioides, a pesar de lo que pues comúnmente se cree, tienen un menor riesgo de efectos secundarios. No hay límite para el uso continuo de ellos. Y los opioides potentes no tienen una dosis máxima, entonces no nos vamos a ver limitados por lo que se mencionaba al inicio, ¿no? Pues ya le puse y ya no le puedo poner. Bueno, eso sucede con los SAINES que tienen una dosis máxima, pero no con los medicamentos opioides. Ahí la dosis va a depender de la intensidad del dolor que esté reportando el paciente. Aquí quería mostrarles algunas guías de referencia de lo que les mencionaba sobre el manejo del dolor pediátrico en las terapias intensivas. Esta es una revisión española, entonces aquí es como un manual que tienen ellos en el hospital, en donde se va clasificando igualmente la intensidad del dolor, que estaría aquí en esta columna. Después, qué tanto o qué tan intenso es el componente inflamatorio del dolor. Después los fármacos que se pueden aplicar para ese tipo de dolor y las complicaciones que pudiera tener el paciente o algunas consideraciones en relación al tipo de dolor que está presentando. Sin embargo, aquí no se alcanza a diferenciar muy bien, pero trabajamos muy parecido nosotros a los médicos españoles. En realidad seguimos aproximadamente pues las mismas pautas, lo que varía es la disponibilidad de medicamentos que tienen ellos y que tenemos nosotros. El anterior mencionaba dolor leve, aquí se ve un poco mejor todos los aspectos que corresponden al dolor moderado, así como su tratamiento. Y para dolor severo en reposo, bueno, pues como este tipo de pacientes, ¿no? de cirugía cardíaca, que son pacientes que salen muy invadidos y que se les hacen muchos procedimientos en el periodo posoperatorio. Nosotros hemos ido elaborando pues pequeñas guías, ¿no? Para el hospital, por ejemplo, es
Es un pequeño vademecum de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos con los que contamos y algunos con los que no contamos, pero que en algún momento dado podemos prescribir. Nombre del medicamento, la presentación del fármaco, la dosis por kilo de peso, la dosis máxima donde corresponda. En donde no aparece la dosis máxima, esta es prácticamente equivalente a la dosis terapéutica, y algunas observaciones en relación al uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Algo muy importante que vemos sobre todo en los pacientes quirúrgicos es que los cirujanos pues son dados a aplicar 2, 3, hasta 4 AINES en el mismo paciente, lo cual pues es muy peligroso porque como tienen el mismo mecanismo de acción, únicamente lo que estamos haciendo es sumar la posibilidad de efectos secundarios, pero no así el efecto analgésico. Esto es también la continuación de los mismos cuadros previos. Opioides débiles, tenemos aquí tramadol, codeína, que no contamos con ella, dextropropoxifeno está aquí arriba, todavía disponemos de él en el Seguro Social. Y para dolor severo pues tenemos los opioides potentes, en este caso pues solamente con los que contamos, morfina, fentanil y buprenorfina. Aquí nada más hay una situación importante en relación a la bibliografía. Nosotros utilizamos dosis mucho menores de buprenorfina que lo reportado. De hecho estamos buscando la forma de hacer una revisión multicéntrica, porque toda la gente que se dedica a atender dolor en pediatría pues hemos estado de acuerdo en que las dosis reportadas por la literatura son muy altas para nuestra población. Estas son las dosis que utilizamos aquí en México. Bueno, vamos a revisar muy brevemente la cuestión de la sedación, debido a la hora. Esta es la definición de la Asociación Americana de Anestesiología sobre la sedación. Entonces queremos que el paciente pueda tolerar procedimientos manteniendo adecuada función cardiorrespiratoria y sus reflejos protectores de la vía aérea. Tenemos principalmente 2 niveles de sedación, la sedación consciente y la sedación profunda. La única diferencia pues es que en la sedación profunda ya no vamos a tener la capacidad de mantener el paciente por sí mismo la permeabilidad de su vía aérea y sus reflejos protectores. Este es el algoritmo para la sedación. Nuevamente, si el paciente está molesto, valoramos si tiene dolor. Si esa no es la causa de que esté molesto, entonces nos vamos por esta otra vía para valorar todas las posibles causas de la agitación y ajustar la sedación. Estas son algunas de las causas de agitación que a veces pues no se consideran. Siempre hay que descartar la presencia de dolor, la incomodidad que puede ser desde factores posturales mecánicos. Nos ha tocado ver que un paciente está muy inquieto y lo que tiene pues es a lo mejor un tapón de una llave de 3 vías, ¿no?, presionando cierta parte del cuerpo. El desplazamiento de catéteres, ventilación inadecuada, la hipertensión, la retención urinaria, que es una cuestión muy frecuente, así como algunos trastornos metabólicos. También tenemos la posibilidad de medir la sedación por medio de escalas, nuevamente el Comfort, que ya habíamos hablado hace un momento, la escala de Ramsey, que es una escala que utilizamos mucho en anestesiología. Tenemos otra escala también que viene, por cierto, en las guías del uso de dexmedetomidina, que es la escala de sedación-agitación, que también es una escala que se puede utilizar con sencillez en terapia intensiva. Y nuevamente una pequeña referencia sobre las dosis que podemos emplear para el mantenimiento de la sedación. Aquí algo muy importante es que además de utilizar escalas, pues también disponemos de monitores para poder nosotros valorar la sedación de una forma instrumentada, como sería el índice biespectral o la entropía, que son también sistemas que se pueden acoplar a los monitores de terapia intensiva. Únicamente hay que poner el módulo y podemos estar viendo continuamente si el paciente está realmente en un nivel adecuado de sedación. Ahora, complicaciones que podemos tener realmente respecto a la analgesia son mucho más las complicaciones que el paciente puede tener por un control insuficiente del dolor o una sedación deficiente que los que producen el manejo de los fármacos, a menos claro que estemos aplicando sobredosis de ellos. Los efectos secundarios más temidos, por ejemplo, para los opioides, como la depresión respiratoria cuando el paciente está extubado, realmente si nosotros tenemos un seguimiento adecuado del paciente, sabemos la intensidad del dolor a la que está siendo sometido, podemos nosotros adecuar las dosis de los fármacos para que el paciente tenga un buen control del dolor, pero no presente ninguno de estos efectos. Y algunas complicaciones que sí tendríamos una mayor consideración pues son las interacciones farmacológicas debido al estado crítico de estos pacientes y la medicación
concomitante y su estado general, sobre todo tener en cuenta aquellos fármacos en donde tenemos que hacer ajustes de dosis porque se compromete su metabolismo o su eliminación. Y bueno, ya por último, pues la analgesia y la sedación son elementos realmente indispensables en la atención de cuidados intensivos. Esto pues desde la etapa neonatal. Y la mejor guía para hacer la titulación de las dosis adecuadas es la reevaluación y el monitoreo continuo. Si nosotros aplicamos un fármaco y posteriormente no vemos cuál es la respuesta del paciente, pues no podemos garantizar que fue efectiva la maniobra, ¿no? Entonces, es muy importante porque a veces sí se le deja indicado un esquema, pero no se está revalorando si realmente es efectivo. Y la valoración pues debe ser inmediata, es decir, se aplica el fármaco, yo tengo que revalorar al paciente cuando se va a presentar el efecto máximo de la aplicación de esa dosis y no después, para poder, en base a esto, pues guiar adecuadamente el tratamiento. Bueno, muy bien, pues esto sería en forma resumida los dos temas que me tocó revisar. Muchas gracias.